Bueno, un saludo bien especial a todos los hermanos y amigos que nos ven por medio de las redes sociales. Un día más sirviendo al Señor. Hoy está haciendo un poquito de frío en el nombre del Señor aquí en La Paz, Bolivia. Por eso estamos un poquito cubierticos, pero sin dejar de hacer la voluntad de Dios. Amén. Hoy traemos un poderoso mensaje en el nombre del Señor Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario, hermano, que usted ponga su corazón para recibir esta palabra en su vida y en su corazón. Recuerde, también estamos en YouTube. Si a usted le gustó el mensaje, déle link a la campanita y deje sus comentarios, hermano. Y si se quiere hacer suscribir, pues tremenda bendición para que cuando hagamos un mensaje, allá acá a la casa le va a llegar el mensaje con la bendición de Dios. Recuerde que esto no lo hacemos para lucrarnos, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 11 versículo 6. La palabra de Dios habla de los héroes de la fe, habla bien bonito, pero quisiera tomar las primeras líneas del versículo 6 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde, quise tomar 3 ejemplos. Recuerde lo que dice la Biblia: hombres de fe vivieron, los apóstoles, los discípulos, los patriarcas, los profetas, todos vieron por fe, pero quise tomar los primeros 3 ejemplos. La Biblia dice que Abel hizo una ofrenda, hermano, a Dios, una ofrenda maravillosa. Dice que salió del corazón y es una ofrenda que hasta el tiempo de hoy es contada, hermano. Una ofrenda que salió directamente del corazón, algo que le nació, hermano, porque a Dios le gustan los hombres y mujeres que hacen cosas sin que Dios se los mande, sino que lo hacen para Dios, que toman la iniciativa. A Dios le gustan esos guerreros y esas guerreras que toman la iniciativa y hacen cosas que para muchos parecen locuras, pero es para adornar la gloria de Dios, hermano. Cuando nosotros hacemos cosas para Dios y ayudamos al prójimo, a la gente que necesita, adornamos la gloria de Dios. Él no necesita que nosotros le pongamos adornos, pero adornamos la doctrina. Se ve mejor, hermano, con nosotros como cristianos. Amén. La Biblia dice que Enoc fue un hombre traspuesto por Dios. La Biblia dice que no conoció muerte porque eran tiempos muy difíciles, hermano, donde era difícil mantenerse hablando de Dios y mantenerse un hombre santo para Dios, pero la Biblia dice que Dios no le permitió a Enoc conocer muerte. También la Biblia dice que Noé fue advertido, hermano, a hacer un arca con su familia para alcanzar la salvación con él y su familia, hermano. Tremenda bendición, porque fueron hombres de Dios que vivieron por fe. Y si usted ve el capítulo 11, usted se va a encontrar hombres y mujeres poderosos en fe. Amén. Quisiera hablarles un poquito de San Marcos capítulo 6. La Biblia dice que desde el versículo 1 dice que Jesús llegó a Nazaret, hermano. En el capítulo 6 de Marcos dice que llegó y la gente empezó a cuestionar a Jesús. Dice que decían, pero ese no es hijo de José, el carpintero, de María, y andan sus hermanos y hermanas por ahí. No, nosotros lo conocemos. Y empezaron a cuestionar a Jesús. A Jesús no se puede cuestionar, hermano. A Él se le obedece porque Él es nuestro Señor. Amén. Y es necesario que nosotros entendamos esa parte, hermano. Nosotros estamos seguros es en Él. Recuerde que los hijos de Dios llamamos a las cosas que no son como si fueran. Y por eso son tiempos difíciles, hermano, pero muchas veces no recibimos la bendición porque no creemos. Y la Biblia dice, por eso en el versículo 5 dice que no hizo muchos milagros porque a esa gente le faltaba fe. Y en el versículo 6 dice que estaba asombrado de ver la incredulidad de ellos, hermano, viendo los milagros y tantas señales que se hacían. Y ellos estaban incrédulos, reacios a esa bendición. Por eso les traigo una historia hoy en el nombre del Señor. En Marcos capítulo 9, versículo 14, recuerda que hay un padre de familia que tiene un hijo que tiene un demonio y dice que cuando veía fuego el muchacho se quería tirar, cuando veía agua se quería tirar, y dice que vio a los discípulos de Jesús y se los llevó para que oraran por ellos. Recuerda que cuando él ve a los discípulos de Jesús no estaba ni Jesús, ni estaba Pedro, ni estaba Juan, ni estaba Jacobo. Recuerda que estaban allá en el monte recibiendo tremenda bendición porque Jesús había hecho la transfiguración y ellos habían hecho enramadas y se gozaban en el Señor, estaban llenos de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús bajó, el padre de familia llegó de pronto cuestionando a los discípulos y entonces cuestiona y dice, bueno, yo los traje, pero a ver si ellos oraban por mi hijo, a ver si salía ese espíritu, pero nada pudieron hacer. Y Jesús exhortó a los discípulos y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos?
Recuerda que hay géneros que solo salen con ayuno y con oración, y les habla un poquito fuerte a los discípulos, pero hay algo que me llama a mí bastante la atención de esta enseñanza. Jesús dijo, bueno, yo sí puedo hacerlo, pero en el versículo 23 le dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le dijo, bueno, yo sí puedo hacer ese milagro, pero ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Porque Jesús se le acerca y le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y miren el versículo 24, 9:24 de Marcos. E inmediatamente el padre del muchacho exclamó y dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Hermano, muchas veces estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Muchas veces no entendemos cuál es el proceso que estamos viviendo, pero tenemos que aprender a soportarlo. Estos días ha estado haciendo mucho frío, hermano, aquí en La Paz, pero nos hemos calentado con el fuego del Espíritu Santo, hermano, porque el propósito de Dios es siempre buscarle por encima de lo que sea, hermano. Nos levantamos a hacer oración con mi esposa, con mis hijos hacemos el devocional en las noches, entonces buscamos cómo agradarle a Dios, porque tratar de creerle que este es un proceso de parte de Dios. Nosotros tenemos que vivir procesos, hermano, y nada pasa sin que sea la voluntad o el propósito de Dios, hermano. Dios no juega a lo que pase. Dios tiene propósitos en la vida de cada uno, y por eso nosotros tenemos que vivir en base a ese propósito. Por eso Jesús le dijo, yo puedo hacerlo, pero ¿tú crees? Y el hombre le dijo, sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y dice que al instante puso las manos sobre el muchacho, y el muchacho fue libertado, recibió la bendición. Pero era necesario que el padre de familia creyese en aquel que podría poner las manos y podría hacer un gran milagro. Por eso es que nuestra fe es muy atacada, hermano. Por eso cuando usted tiene fe, el enemigo lo que hace atacar es su fe. ¿Por qué? Porque le pone duda en su corazón. Recuerda que la Biblia dice que cuando Pedro, los discípulos fueron a pescar, cuando no lo conocían, dice que le dijo, boga mar adentro y tira las redes, y Pedro le dijo, sí, yo en tu palabra echaré las redes. Y la Biblia dice que las redes se ponían que se rompían de tantos peces. Y la Biblia dice que salió y se tiró rostro en tierra y le dijo, Señor, no soy digno de ti. Y el Señor le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Sabe por qué? Porque es mejor estar con el que hace los milagros que tener el milagro. La Biblia no dice que Pedro dijo, ay, Señor, permítame ir a vender estos pescados y después te sigo. O los discípulos dijeron eso. No, ahí mismo se vistieron y dijeron, vámonos, porque es mejor estar con el que hace los milagros que el milagro. Hay gente que se queda con el milagro, hay gente que solo espera un milagro y ya, y no quiere volver a saber nada de Dios. Pero es mejor andar con el que hace los milagros, porque en lo que dice Marcos, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente. Nosotros, si miramos bien ese versículo, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Nosotros no vamos a las iglesias, a llenar las iglesias buscando milagros o señales, hermano. Nosotros vamos buscando la presencia de Dios, porque la Biblia es muy clara cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Cuando nosotros leemos Marcos 16 desde el versículo 14, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea que las señales nos tienen que seguir a nosotros. Nosotros no tenemos que seguir las señales. Hay gente que sigue las señales, pero es mejor seguir al que hace las señales, hermano. Es el Dios Todopoderoso, que es el que hace los milagros. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda que los hijos de Dios llamamos a las cosas que no son como si fueran. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en San Juan 7, versículo 38, y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted tiene que sentirse contento, hermano, de que si usted cree, hermano, usted va a ver la gloria de Dios. Recuerda que Marta y María venían preocupadas porque vieron a su hermano Lázaro que había muerto, y le alcanzaron a decir en algún momento, no, Señor, si hubieras estado acá esto no hubiera pasado. Y quizás tenían dudas, eran discípulas, eran mujeres fieles, pero en un momento dudaron y les faltó fe porque no entendían el propósito de Dios, porque nosotros tenemos que entender los propósitos de Dios. Por eso en San Juan 11:25, mire lo que pasa.
Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le está dando una promesa maravillosa y les decía, y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas veces estamos muertos en la fe, hermano. Muchas veces hablamos de las cojeras espirituales, hermano, y muchas veces tenemos un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Muchas veces hablamos de las cegueras, hermano. No podemos ver la verdad, hermano. O no podemos, las sorderas, no podemos oír, hermano, porque nos falta fe en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso es necesario que usted y yo, hermano, le abramos el corazón. Hombres de Dios hicieron tantas cosas por la fe y vivieron por fe y se llenaron de fe. Mire lo que dice San Juan 11:40 y dice: y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Recuerda que Jesús, hermano, se paró enfrente del sepulcro y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Usted sabe por qué le dice Lázaro, ven fuera? Porque recuerda que Él es el dador de la vida, hermano. Recuerda que Él estuvo en varios velorios y se dañaron porque la muerte tiene que huir de Jesús. Recuerda que cuando Juan, del muchacho que venía de Naín, lo venían sacando y venía llorando un grupo y él venía entrando con otro grupo y iban contentos, danzando, y dice que tuvo compasión de aquella mujer y tocó el féretro del muchacho y le dijo: levántate. Y el muchacho empezó a danzar y entraron a la ciudad. Los que salían tristes entraron alabando a Dios, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel hombre que lloraba por aquella mujer, por aquella niña que estaba muriendo, y se le acerca a la mujer de flujo de sangre y lo toca y mete la mano y dice: alguien me ha tocado. Y quizás la angustia del padre de familia: vámonos, Señor. Y el Señor para y dice: alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder o virtud, como dicen en unas Biblias. Y entonces él voltea y le da la bendición a aquella mujer, pero el padre estaba angustiado, y cuando él va llegando a la casa le dice: no hay nada que hacer, la niña murió. Y entonces el Señor le dice: dígale a la gente que salga. Y se fue con los discípulos, con Juan, Pedro y Jacobo, y entró y con los padres, y a la niña le dijo: a ti te digo, niña, levántate y anda. Recuerde que cuando llegó donde Lázaro, Él le dice: Lázaro, ven fuera, porque si Él no hubiera dicho el nombre, hermano, se paran todos esos muertos que hay en ese cementerio, porque es que Él es el dador de la vida, hermano. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire lo que dice Romanos, con esto terminamos, Romanos 10:17, y dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Recuerda lo que nos dice Pablo en este capítulo 10 de Romanos, versículo 8, dice: más que dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón esta palabra de fe que predicamos. Versículo 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será ¿qué? Avergonzado. No será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor es rico para con todos los que lo invocan. Y dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y dice: ¿cómo pues aquel invoca? ¿Y cómo invocará aquel en el cual no ha creído? Buena pregunta. ¿Cómo? Y dice: ¿y cómo pues invocará aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Recuerda, hermano, que nosotros anunciamos buenas nuevas y somos portadores de buenas noticias. Haz que tu fe crezca, hermano, y recibirás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Haz que tu fe crezca. Que el Señor Jesucristo te bendiga en esta mañana, y que este día y estos restos de días sean días de mucha bendición. Dios te bendiga y te guarde.